En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. La Asociación de Supermercados del Uruguay pidió ayer, a través de un comunicado, que la población no realice un abastecimiento excesivo de productos a raíz de la llegada de la epidemia del nuevo coronavirus. El comunicado, emitido luego de que las grandes superficies recibieran una avalancha de clientes el viernes de tarde, cuando se divulgó la confirmación de los 2 primeros casos de la infección. Ese comunicado aclara que los supermercados están preparados para atender la demanda en esta contingencia. La gremial además asegura que habrá reposición de los productos en las góndolas. La llegada a Uruguay de la pandemia del coronavirus obliga al sistema educativo a apelar a nuevas estrategias. A partir de la suspensión de los cursos, la educación a distancia, que hasta ahora era un apoyo a las clases presenciales, pasa a ser el pilar de la actividad curricular en primaria, en secundaria y también en educación terciaria. Por lo menos ese es el panorama que pinta para las próximas semanas. ¿Y cómo está preparándose el ecosistema educativo? Bueno, el respaldo del Plan Ceibal es importante. ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué manera se las pondrá en marcha? Vamos a conversar. Luego de un trabajo con distintos actores, en particular en lo que tiene que ver al Consejo de Educación Inicial y Primaria, el día miércoles 22 van a comenzar 542 escuelas. Se estableció un criterio muy claro en cuanto a las condiciones de higiene, con norte puesto en el cuidado de la salud, en atender la situación de los docentes y en un trabajo articulado y coordinado que iremos mejorando a nivel de la propia administración de la educación. En esta nueva normalidad, decirles que en el mes de junio se va a retornar a la educación. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cursando sus clases de manera presencial. No, podría decirse de Uruguay. Sí. Vuelven las clases. Vuelven las clases, ¿no? Llama la atención que cuando uno se está preparando para el pico, Uruguay anuncie el retorno a clases. ¿Y cuándo va a ser? El 1 de junio. De una manera escalonada, gradual. Hay que tener en cuenta que un mes atrás, justamente Gaby, el 22 de abril... Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Nada falta. Nada. Nada, pero tuvieron una experiencia ya previa, se fueron preparando porque el 22 de abril se anunció en la apertura de las escuelas rurales. Los chicos de esas zonas rurales pudieron volver a clases de una manera voluntaria. No había obligación de asistir, pero aquellos que preferían asistir o que su familia necesitaban que asistiera por cuestiones de trabajo, podían hacerlo. Y ahora se anunció el retorno de las clases en forma
No te voy a decir normal porque ya nada es igual, es una nueva normalidad, pero van a abrir las escuelas. Las recorridas anteriores siempre han sido por el interior del país. Hoy Montevideo, en las escuelas Aprender, en las escuelas de tiempo completo, también los jardines de infantes que reinician su actividad, los centros educativos de secundaria y de UTU, los sextos años y los terceros de bachillerato tecnológico. Hoy es un día de alegría para la educación, y si es un día de alegría para la educación, es un día de alegría para el país, en el marco de muchísima responsabilidad, de actuación profesional, cuidada y destacable de nuestras comunidades educativas que hacen posible que seamos el primer país de América que estamos volviendo a la presencialidad. Es un gusto nuevamente reencontrarnos para hacer un anuncio en materia educativa. Hoy estamos aquí junto al Ministro de Salud Pública para anunciar una decisión que ha tomado el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de asistencia, la obligatoriedad de concurrir a los establecimientos educativos en el marco de lo que establece el artículo 7 de la Ley Nacional de Educación. Hemos resuelto, en acuerdo con todos los directores generales de los consejos y en un marco de diálogo y de acuerdo con el señor ministro y el grupo asesor científico honorario, volver a la obligatoriedad en todos los centros educativos públicos y privados que estén trabajando y en el marco de la convocatoria que se realice por cada uno de ellos. El desafío educativo en tiempos de confinamiento y pandemia ha debido migrar de espacios físicos a espacios áulicos virtuales. La historia y la educación son dos disciplinas humanas de larga tradición, las cuales han aportado grandes beneficios a la humanidad. La primera, explicándonos el pasado y permitiéndonos comprender el presente, para atisbar los retos futuros. La segunda, como la principal actividad humana de transmisión y enriquecimiento del conocimiento humano en todas sus expresiones y disciplinas. Sin duda este año quedará marcado en la historia por la emergencia sanitaria y todas las consecuencias que dejará. Pero aparte de lo negativo, nos deja algo muy importante, que es la incorporación de la tecnología en la sala de aula, antes muy rechazada por un grupo de docentes. Pero debido al contexto en que estamos, fue de suma importancia la utilización de las mismas. Recordemos que antes de la pandemia era un tema muy recurrente e incluso como estudiantes nos exigen la utilización de las mismas en nuestras clases. Con el contexto ya anteriormente dicho, la educación tuvo que adaptarse a la misma, implementando diferentes medidas y tecnologías dentro de las cuales está el Plan Ceibal, que ya se utilizaban, pero que pasaron a ser imprescindibles, a partir del cual se evolucionó de la puesta en disposición de dispositivos para estudiantes y docentes de la diversificación de herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje. Como ya lo dijo Fuyan, al mirar hacia nuestro país antes de la pandemia, manifestó lo siguiente: Uruguay tenía y tiene una estructura muy tradicional. La curricular es muy tradicional, no es relevante para el futuro. No es interesante para los alumnos,
porque la ven como algo fuera del tiempo. El problema que enfrentan las autoridades es que lo único que conocen es lo tradicional. Uruguay viene usando el programa como un catalizador para cambiar la enseñanza a medida que se mueva ese futuro. Algunos docentes fueron formados en servicio en el correr de los últimos años, para incluir en sus prácticas diferentes estrategias a partir de la tecnología educativa. Sin embargo, en esta situación de emergencia y por diferentes causas, las plataformas no fueron la única vía de comunicación para vincularse con sus estudiantes, quedando a la vez en evidencia la imperiosa necesidad de avanzar en la formación de docentes y en la potenciación del uso de estas herramientas al servicio del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Quizás en lo primero en que debemos centrar la atención es en el carácter histórico del ser humano y en su necesidad de educación, de crecimiento, de desarrollo, de ser más.